Bienvenidos y bienvenidas a Ante la Crisis Acción, un podcast de Fundación Sol enmarcado en el trabajo de las plataformas de observación popular. Soy Santiago Correa, conductor de este programa, y hoy cerraremos este ciclo de entrevistas junto a Karina Narbona, investigadora de Fundación Sol y coordinadora del Laboratorio de Alternativas. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola Santiago, muy bien, muy contenta de poder compartir lo que estamos desarrollando aquí en el laboratorio. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es súper importante poder cerrar ahora estos capítulos. Hemos viajado por Chile, hemos conversado con múltiples personas y es muy importante también entender todo este marco teórico, este marco ya más de desarrollo de trabajos más quizás académicos, más técnicos. Entonces es muy bueno tenerte acá para poder cerrar este ciclo de entrevistas ya haciendo un poco una evaluación de todo el trabajo que hemos hecho este año y bueno, posteriormente también lo que se viene después. Y bueno, para comenzar, ¿me podría presentar las diferentes instancias que se desarrollaron durante este año? Sí, durante el año tuvimos un primer ciclo de talleres de educación popular, eso fue un gran hito de este año. Fueron 5 talleres por cada territorio donde se ejecuta el proyecto, esto es en la región metropolitana, en la zona de desarrollo Maipú, en Valparaíso y en Biobío. Se realizaron 5 talleres en cada lugar que eran básicamente talleres introductorios, donde las organizaciones pudieron conocerse entre sí o las que ya se conocían volver a verse, actualizarse. También pudimos introducirnos en el proyecto en el que estamos convergiendo, conocer las problemáticas territoriales y las problemáticas que abordan las distintas organizaciones que son sociales, populares, sindicales, territoriales. Y también ya en estos talleres introductorios empezar a ir decantando algunas ideas, algún entendimiento en común en torno a la crisis socioambiental, la llamada transición justa, los modelos de desarrollo y el extractivismo, que son los temas que son transversales a todo el proyecto. Y junto con eso también realizamos este año un encuentro territorial, ya cerrando el ciclo de talleres, que nos permitió ir acercándonos desde una perspectiva más práctica a lo que podrá ser el próximo año la agenda de incidencia. Entonces ahí ir priorizando las problemáticas, ir pensando en algunas acciones que podamos realizar en común las organizaciones, entendiendo que esto solamente es un primer acercamiento, porque de todas maneras esto tiene que pasar democráticamente por las organizaciones, por los colectivos que conforman esas organizaciones, y aquí solamente van algunas y algunos en estas instancias participando y poniendo las problemáticas que abordan en esos colectivos. Entonces esto es un tema, un propósito de más largo aliento, pero que ya tuvo su primer arranque este año y estamos muy contentas de ese trabajo. No, me imagino, además hubo harto trabajo previo, mucha preparación. ¿Cuál es la diferencia entre los talleres que se realizaron en primer lugar y después posteriormente los encuentros territoriales? ¿Qué metodologías usaron? ¿Cuáles fueron como las estructuras de ambos instancias? Los talleres de educación popular, como dice el nombre, estuvieron muy embebidos desde esta perspectiva de la educación popular, entonces con mucho trabajo en grupo, con mucha dinámica práctica de taller. Un espacio de escucha, pretendía ser un espacio donde podamos compartir y conversar sobre nuestras problemáticas, y donde también podamos compartir desde las organizaciones que están levantando el proyecto, en este caso Fundación Sol, OLCA también, que ambas participan del Laboratorio de Alternativas, que podamos entregar también algunos recursos técnicos pedagógicos. Entonces era una mixtura la que se producía entre el conocimiento situado de las organizaciones y lo que pudimos generar como materiales en algunos momentos expositivos. Eso fue el trabajo en los talleres, y luego el encuentro territorial fue mucho más práctico. Ahí fue básicamente una estrategia de trabajo en grupo para ir priorizando las distintas problemáticas e ir visibilizando qué tipo de acciones pueden ser más pertinentes para las distintas problemáticas. Aquí estamos hablando de problemas muy complejos y las acciones necesitan tener distintos grados de profundidad. Hay acciones que son mucho más pequeñas, locales, y otras que tienen un alcance más estructural. Entonces ahí también la complejidad, el desafío y la riqueza de este espacio de poder estar pensando en estos distintos planos. Claro. Y ahí, bueno, el Laboratorio de Alternativas, como tú dijiste, tiene un rol fundamental en el trabajo, como en el pensamiento también, y la bajada
porque finalmente también los conocimientos, lo hemos hablado en otros capítulos, la brecha de conocimientos también es muy variable. No se sabe, no se puede definir un estándar porque vienen personas de diferentes espacios, de diferentes territorios. ¿Cuál es el trabajo específico del Laboratorio de Alternativas? ¿Cómo podrías profundizar en cómo van desarrollando estos materiales? ¿Cuáles son los materiales en específico también? Sí, el Laboratorio de Alternativas, como le llamamos, es un espacio de investigadoras e investigadores de Fundación Sol y de OLCA, que estamos desarrollando, como decía, recursos que puedan ir alimentando una discusión y alimentando un entendimiento común de los problemas que estamos viviendo. La idea del laboratorio es poder ayudar a precisar el diagnóstico. Muchas veces se dice, bueno, ya sabemos lo que ocurre, más bien vamos a la acción, y entendiendo que eso es muy relevante, ahí está la urgencia. Creemos que todavía hace falta precisar un poco más esos diagnósticos antes de embarcarnos en las tareas y en las acciones que nos propongamos. Entonces, hay un trabajo ahí que tiene que ver con analizar lo más finamente posible el modelo económico en el que estamos situados, entender sus manifestaciones en distintos planos, en el trabajo, en la salud, en las pensiones, en la vivienda, y cómo todo eso se cruza y tiene efectos socioambientales muy claros, se cruza con la problemática de la crisis energética, la crisis climática, la crisis socioambiental. Y luego también, como decía, la idea es ir recogiendo desde el Laboratorio Alternativa las problemáticas y los conocimientos y las experiencias de las propias organizaciones. Y en ese sentido también hay una apuesta de síntesis de conocimiento. Y eso fue principalmente el trabajo del primer año, de este año 2024, donde pudimos tener algunas instancias donde las organizaciones nombraron esos conflictos, donde los profundizaron y donde pudimos también compartir un marco un poco más amplio para verlos, para ponerlos en perspectiva. Y ahí, por ejemplo, está el trabajo de las minutas y las cartillas. Las minutas son principalmente textos donde se comparten datos sobre la desigualdad, sobre el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que van en paralelo a las desigualdades y que se producen de manera muy desigual también, sobre la degradación de las tierras en Chile, datos sobre los conflictos también a nivel territorial. Y luego están las minutas, o sea, las cartillas, perdón, y las cartillas se pensaron de una manera más conceptual, ahí pensando siempre en cómo generamos un marco analítico y un marco teórico en común. Ya, comprendo. Pero finalmente presentaba esos documentos también en los talleres, era presencial, lo podían como leer, observar. Ahí también hemos andado en diferentes aristas durante estas entrevistas de cómo han sido los trabajos y de qué rol cumple cada territorio también en cómo son sus características principales. En Boca Sur es algo mucho más territorial, mucho más concentrado, se conocen mucho más. En Maipú tienen, por ejemplo, agendas mucho más concretas, buscan algo mucho más específico. En Valparaíso, por ejemplo, hay un rango etario mucho mayor, personas mucho mayores que tienen también otros objetivos políticos. Toda esa visión al final, claro, como tú dijiste, se recogen, se evalúan, se van desarrollando y bueno, y esa experiencia de quienes son parte de estas plataformas profundizan esta visión, ¿cierto? Profundizan los saberes desarrollados a través de años de su propio trabajo. Igual este trabajo desde siempre ha sido llamado como colaborativo, como tú dices, finalmente se concentran ciertos trabajos más técnicos, pero finalmente el trabajo se desarrolla en el territorio, en las instancias, creo que serían 9, 10 hitos en total si los separamos por espacio que se fueron concretando. Entonces, ¿cómo se han transformado los materiales que produce el laboratorio después de cerrar el primer ciclo de talleres? ¿Cuál fue la diferencia entre lo que partió siendo la minuta y la cartilla y lo que terminó siendo después de haber conocido todos estos saberes en general? Fue un cambio importante porque la minuta y la cartilla la elaboramos casi a principio de año en su versión más preliminar, y la idea de estos materiales era poder servir de base para, por ejemplo, las presentaciones que se hicieron o para los distintos trabajos en grupos, entregar las definiciones que habíamos definido, que habíamos plasmado en papel en la minuta y en la cartilla, para que las discutieran los grupos, etcétera. Pero estas eran definiciones muy generales. También los datos eran muy generales.
Y nuestro propósito siempre fue que la versión final de la minuta y la cartilla se entregara una vez realizado todos los talleres. ¿Por qué? Porque en la minuta finalmente recogimos los conflictos más destacados por las plataformas, con toda esa diversidad que tocabas de mencionar, plataformas de la región metropolitana, Maipú Cerrillo, de la región de Valparaíso, de la región del Biobío, que tienen todas características distintas. Entonces, poder recoger esos conflictos más destacados por un lado y por otro lado también los alcances, las precisiones que se hicieron en los trabajos en grupo sobre los conceptos. No todos compartimos las mismas visiones. También nos acercamos con mucha humildad porque hay organizaciones que llevan años trabajando estas temáticas y que tienen también ahí su propio modo de ver este asunto. Entonces, rescatamos también todos esos alcances, las precisiones y tratamos de llevarlo a una cartilla y una minuta que, dicho sea de paso, sigue siendo introductoria. Nosotros vamos a seguir desarrollando el próximo año nuevos materiales y esta vez mucho más centradas en las áreas temáticas del proyecto. Y por las áreas temáticas me refiero a pensiones, vivienda, salud, trabajo, sistema financiero y justicia tributaria. Todo esto cruzado por la problemática socioambiental. ¿Y cuáles fueron los conceptos que tuvieron más modificaciones? Quizás viste que tuvieron más conflicto, más variables entre lo que iban opinando las personas que participaban en la plataforma. Por ejemplo, ahí partimos con un concepto de medio ambiente. Y ahí habían distintas aproximaciones, habían también visiones que rescataban de una manera mucho más rica el pensamiento de los pueblos originarios. Entonces, a veces ciertas distinciones, por ejemplo, entre lo vivo y lo no vivo, no hacen tanto sentido. Y también hay una noción de medio ambiente que no era la que queríamos transmitir, pero que fue mucho más cuestionada y de una manera también muy interesante por las organizaciones, que es una noción del medio ambiente como algo externo, como algo ajeno, que no nos involucra. Y en ese sentido, el trabajo que se dio en el taller fue plantearse esto como un sistema ecosocial, o más bien como una definición de medio ambiente más cercana a la de un ecosistema, en la que las distintas partes están íntimamente ligadas y involucradas y por lo tanto hay una interdependencia muy clara entre seres humanos y el resto de la naturaleza. Precisiones de ese tipo. También en cuanto al desarrollo, nosotros hicimos una irritación inicial, entonces planteamos una visión convencional del desarrollo, muy ligada al crecimiento económico y a esta idea, esta ficción de que mientras más crece una economía, la desigualdad se va a ir diluyendo o que se va a ir repartiendo la tesis del chorreo, ¿verdad? Se va a ir repartiendo la riqueza desde los más ricos a los sectores con menos recursos. Y finalmente esta irritación que hicimos de ese planteamiento del desarrollo dio para poder plantear otras visiones mucho más ricas y mucho más pertinentes, unas visiones más cercanas en algunos casos a una visión comunitaria que rescata mucho el cuidado y la mantención y la preservación del medio ambiente. Hay también otras visiones del desarrollo que son alternativas y que vienen de la tradición del socialismo y que buscan recuperar las tecnologías actuales, pero con otro sistema de propiedad, otra lógica de producción, con un intento de generar un control consciente de nuestro proceso productivo y que con ese control consciente del proceso productivo, aprovechando las actuales tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, de programación lineal, etcétera, también se puede llegar a utilizar los recursos de una manera mucho más armónica con la naturaleza. Entonces, ahí hubo un enriquecimiento y un nuevo planteamiento en función también de las sensibilidades que habitaban en estos territorios, de la noción del desarrollo, y que no tiene por qué ser la hegemónica. Claro. Y ya habiendo recogido todos esos conocimientos, todos estos cuestionamientos también, porque yo me imagino que en esta instancia tampoco se cierra todo, finalmente todo esto va en un trabajo que se proyecta a 2 años más. Y por lo mismo me gustaría preguntar cómo se proyecta el trabajo de la plataforma este 2025 y cómo ahora se va a desarrollar, se va a concentrar, por ejemplo, y se va a trabajar toda esta información que ya se recogió durante este año para orientarlo al 2025.
Bueno, en el 2025 vamos a continuar con talleres. Se realizó el 2024 un primer ciclo, el 2025 tenemos un segundo ciclo de talleres, serán 4 talleres por territorio. Y estos talleres tienen la particularidad de que van a ser mucho más temáticos. Si bien los primeros también fueron muy estimulantes porque introducían temas, aquí vamos a profundizar. Y tenemos ahí pensado a partir del año, o sea, a partir del mes, digo, de marzo, vamos a desarrollar ahí un taller de vivienda, de sistemas financieros, justicia tributaria, vamos a realizar un taller sobre salud, un taller sobre trabajo. Y con el sello que le da la Fundación también, la Fundación Sol, que es una problematización de fondo del capitalismo, como modo de vida y como modo de producción. Entonces todo esto lo ligamos con este descontrol que tenemos de nuestro proceso productivo y tecnológico que genera una situación bastante catastrófica actualmente en términos de nuestras posibilidades de mantención de la vida en el planeta, básicamente. Entonces, esa reflexión la vamos a desarrollar de una manera mucho más fina, más decantada, según áreas, y finalmente vamos a llegar a un encuentro interterritorial, esta vez entre los distintos territorios, con mucho más conocimiento en nuestras espaldas y pensando en poder empatizar entre los distintos territorios con las luchas que se van produciendo ahí, con las problemáticas más encendidas, las más importantes, las más urgentes, y poder generar también acciones en común entre los distintos territorios. Eso está programado para este año también, y junto con ello una campaña de difusión, una campaña comunicacional y un acto cultural. Esos son los grandes hitos de este año. ¿Y cuál sería el primero? El primero sería partir con los talleres. Vamos a partir en marzo con un taller, probablemente va a ser el de vivienda. ¿Y ese taller se replicará en las 3? Se replica en cada plataforma, claro. Compra. Bueno, ya que ahora pudimos conocer un poco más, hacer nuestra proyección, igual también siempre hemos dado el espacio a las personas invitadas a que nos puedan recomendar algo, ya sea visual, ya sea un texto académico, ya sea algún trabajo en particular que haya hecho con una organización. Y bueno, también queremos dar este espacio también a ti, ya sea como coordinadora de laboratorio, como investigadora de Fundación Sol. ¿Cuál sería alguna de las recomendaciones que podrías entregarle a las personas que nos están viendo, escuchando? Creo que hay un trabajo, una línea de trabajo dentro de la Fundación que tocamos distintos ámbitos, ¿verdad? Que viene a tocar muy de cerca la problemática de este proyecto, que es la inversión de las AFP en empresas extractivistas. Y ahí tenemos un estudio e invitamos también ahí a visitar la página de la Fundación y que muestra cómo finalmente está todo muy imbricado, ¿verdad? Esta privatización de los derechos sociales, en particular de la previsión social y de las pensiones, viene a alimentar el mercado de capitales y viene a alimentar a su vez el rentismo y el extractivismo que son consustanciales al actual modelo económico donde se da una altísima explotación del trabajo y de la naturaleza. Ese es un estudio que creo que es muy importante para poder entrar y sumergirse en los temas que abarca este proyecto. No, por supuesto, y muy interesante también que es una de las ideas principales del proyecto, el vincular la crisis socioambiental con todo lo que está sucediendo hoy día. Bueno, muchas gracias Karina por entregarnos todo este conocimiento, por comentarnos todo lo que trabajamos este año, por comentarnos lo que se viene el próximo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. ¿Algunas últimas palabras para despedirse? Bueno, dejar invitadas a participar dentro de estas plataformas. Todavía están abiertas las inscripciones, las posibilidades de participar en los talleres, por ejemplo. Y eso nos ayudará a tener más fuerza, a sumar más energías y poder ahí pelear con un mismo puño, como se dice por él. Muchas gracias, Cari. Si les gustó este capítulo, síganos en Spotify, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, búsquennos en redes sociales. Estamos en Facebook como Plataformas Observa Acción Popular. Estamos en Instagram y Twitter o X con Observa Acción Popular. Ahí van a conocer en profundidad nuestro trabajo. También pueden visitar fundacionsol.cl/POAP, donde van a conocer fechas de lo que se viene, van a tener las minutas, las cartillas si desean revisarlas, y pueden también conocer todo el trabajo de Fundación Sol. Está todo ahí, así que les invitamos a seguir siendo parte de este proyecto, ya sea como participantes o como también audiencia de esto, que lo único que busca es encontrar alternativas en contra de la crisis socioambiental. Nos vemos.